un cementerio en la provincia de Gilan, al norte de Irán. Las colinas sobre la costa del Caspio, donde el aire está cargado de humedad y la tierra guarda sus secretos mejor que la mayoría. Arqueólogos de la Universidad de Bienestar Social y Ciencias de la Rehabilitación de Teherán están extrayendo fragmentos de huesos de tumbas tipo catacumba que datan del Imperio Parto, en algún momento entre el siglo III a.C. y el siglo III después de Cristo. Sí, los esqueletos son delicados. Los huesos petrosos que se encuentran detrás de las orejas, el hueso más denso del cuerpo humano, son los que buscan los genetistas, porque dentro de esos fragmentos se encuentra ADN antiguo, que ha sobrevivido casi 2000 años bajo tierra. Y cuando finalmente se secuencie ese ADN, revelará algo que contradice prácticamente todo lo que enseñan los libros de texto de historia del siglo pasado sobre el origen de los persas. Esa es la situación. No es dramática, es cuidadosa, silenciosa y técnica, pero los resultados que produjo distan mucho de ser tranquilos. Esto es lo que nos enseñaron a la mayoría. Los persas, al igual que los medos, al igual que los indoarios que se trasladaron al sur de Asia, eran gente de las estepas. Pastores nómadas de las praderas al norte del mar Caspio y del mar Negro, hablantes de una antigua lengua indoeuropea, que emigraron hacia el sur, a la meseta iraní, en algún momento entre el 2000 a.C. y el 1000 a.C. La primera mención asiria de los persas data del año 843 a.C., cuando aparecieron en la frontera nororiental del imperio asirio como asaltantes. Según cuenta la historia, a partir de ahí se adentraron más en la meseta, se asentaron en una región llamada Persas, la actual provincia de Fars, conquistaron el reino de Elam, absorbieron el imperio medo alrededor del año 550 a.C., y, bajo el mando de Ciro el Grande, construyeron el imperio más grande que el mundo antiguo había visto hasta entonces. Trajeron caballos, carros y una lengua que se convertiría en el persa antiguo, la lengua de Darío y Jerjes, grabada en la pared del acantilado de Behistún. Trajeron el zoroastrismo. Trajeron la palabra Arya, que el propio Darío inscribió en Naqsh-e-Rostam para describir su propio linaje. Un persa, hijo de un persa. Un ario, de origen ario. La implicación era clara. Los persas llegaron. Eran forasteros que se convirtieron en parte de la comunidad, conquistadores que se convirtieron en civilizadores. Y esta historia, durante décadas, pareció estar resuelta. La evidencia lingüística era sólida. El persa antiguo pertenece a la rama indoiraní de la familia indoeuropea, y ese árbol genealógico se remonta a la estepa póntico-caspia con una certeza que pocos lingüistas ponen seriamente en duda. El antiguo avéstico, la lengua sagrada del zoroastrismo, es tan similar al sánscrito védico que los estudiosos pueden transcribir frases enteras, sonido por sonido, de una a otra. Esa proximidad solo tiene sentido si ambos idiomas descienden de un ancestro común, hablado por una sola comunidad, probablemente en algún lugar de Asia Central, antes de que se separaran y se dispersaran en direcciones diferentes. La evidencia arqueológica también parecía respaldarlo. La cultura Sintashta, datada en torno al año 2100 a.C., produjo los carros más antiguos que se conocen. Su sucesora, la cultura Andronovo, se extendió por la estepa de Asia Central, y las conexiones materiales entre los yacimientos de Andronovo y el complejo Bactria-Margiana, más al sur, sugerían un corredor de movimiento hacia el sur, hacia Irán y India. Las piezas encajaban. Los persas venían del norte. Pero el lenguaje y el ADN no siempre viajan en la misma dirección. Y ahí radica la clave de esta historia. Para comprender por qué el modelo de los libros de texto se mantuvo vigente durante tanto tiempo, es necesario entender qué herramientas estaban disponibles. Durante la mayor parte del siglo XX, la cuestión del origen se resolvió únicamente mediante la lingüística y la arqueología. Se analizaba dónde se ramificaba la familia lingüística, dónde aparecían los enterramientos en carros, se estudiaban los estilos de cerámica y los diseños de frenos de caballo compartidos, y todos esos hilos convergían en la estepa. La lógica era sólida, hasta cierto punto. Si el idioma provenía de la estepa, la gente debía provenir de la estepa. Se asumía que los idiomas se propagan dentro de las poblaciones enteras. Que cuando el persa antiguo llegó a la meseta iraní, lo hizo dentro de una oleada de migrantes lo suficientemente grande como para remodelar el acervo genético. Esta no era una postura marginal. Fue el marco de referencia por defecto en la lingüística histórica durante la mayor parte de un siglo. Y sobrevivió porque no había forma de analizarlo directamente.
El ADN antiguo no existió como una herramienta viable hasta la década de 2010. Incluso entonces, la meseta iraní fue una de las últimas regiones de Asia Occidental en ser muestreada sistemáticamente. Los climas cálidos degradan el ADN. Las técnicas de extracción de huesos del petrus no se perfeccionaron hasta alrededor de 2015 y el acceso a los yacimientos arqueológicos iraníes para los laboratorios genómicos occidentales se vio complicado por cuestiones políticas y logísticas. Así pues, el modelo de migración de la estepa se mantuvo vigente, sin ser cuestionado por la única forma de evidencia que podía confirmarlo o negarlo. La primera grieta no apareció en Irán, sino en una cueva de las montañas Zagros, en la frontera entre Irán e Irak. En 2016, dos equipos publicaron artículos trascendentales con pocos meses de diferencia. Bruchacki y sus colegas, en un artículo publicado en Science, secuenciaron 4 genomas del Neolítico temprano procedentes del creciente fértil oriental, incluido un genoma masculino bien conservado de la cueva de Westme, datado aproximadamente entre el 74 y el 55 I. Sí, lo que descubrieron fue sorprendente. Estos agricultores de Zagros eran genéticamente distintos de las poblaciones neolíticas de Anatolia que posteriormente se extendieron por Europa. Los dos grupos se habían separado entre 46 y 77 mil años antes. No se trata de una diferencia regional. Se trata de una profunda división continental que atraviesa el corazón de lo que todos suponían que era una única población del creciente fértil. Mientras tanto, Gallego Llorente y sus colegas de la Universidad de Cambridge publicaron el primer genoma de Janj-Dare, un yacimiento en la provincia de Kermanshah, en el oeste de Irán. Se trataba de una mujer que vivió hace unos 10.000 años, en un yacimiento famoso por proporcionar la evidencia más antigua de pastoreo organizado de cabras, que data de aproximadamente 9.900 años antes del presente. Janj-Dare se encuentra a una altitud de 1.400 metros en el valle de Gamasabs, en la zona de los Altos Zagros. Se trata de un yacimiento arqueológico clásico con un montículo de aproximadamente 40 metros de diámetro, con entre 7 y 8 metros de depósitos culturales neolíticos, 5 niveles de ocupación y evidencia de enterramientos bajo el suelo. No se trataba de un campamento temporal. Esta era una comunidad que permaneció. Su genoma la situaba más cerca de los cazadores-recolectores del Cáucaso, no de los agricultores de Anatolia ni de los europeos. En un gráfico de análisis de componentes principales, se situó cerca de los pakistaníes modernos, los afganos y, lo que es crucial, los zoroastrianos iraníes, el grupo con mayor probabilidad de haber conservado la herencia genética preislámica en la meseta. Su linaje materno y el de otros individuos Janj-Dare incluían los haplogrupos R2, X, Y, UIHV, linajes que aún están presentes en las poblaciones modernas del oeste y sur de Asia. 10.000 años después, el hilo conductor sigue ahí. Dos equipos distintos, dos sitios distintos. La misma conclusión. Las personas que vivían en la meseta iraní hace 10.000 años no formaban parte del mismo acervo genético que dio origen a la agricultura europea. Eran una población distinta y profundamente arraigada, que había estado allí desde el final de la Edad de Hielo o incluso antes. Ahora bien, aquí es donde la cosa se complica de verdad. El modelo de migración de la estepa nunca se equivocó respecto al idioma. El persa antiguo es indoeuropeo. La evidencia lingüística es abrumadora. La pregunta siempre fue sobre las personas que lo portaban. Y a medida que se acumulaba más ADN antiguo de la meseta, la respuesta que surgió fue, en retrospectiva, obvia. Pero en aquel momento, pilló por sorpresa a todo el mundo. Los pueblos del imperio aqueménida, el imperio parto, el imperio sasánida, a quienes llamamos persas, eran en su gran mayoría genéticamente locales. En 2025, Amhadi y sus colegas publicaron el mayor estudio de ADN antiguo realizado hasta la fecha en la meseta iraní. 50 muestras, 9 yacimientos arqueológicos, 13 genomas nucleares que abarcan desde el 4700 a. Sí. Hasta el 1300 de. Sí. Los individuos de los períodos aqueménida, parto y sasánida, cuyas muestras se tomaron en yacimientos como Marsin Chal, Lyersang Bani Vestament, en el norte de Irán, mostraron perfiles genéticos dominados por los mismos dos componentes ancestrales que habían estado presentes en la meseta desde el Neolítico, ascendencia relacionada con los cazadores-recolectores del Cáucaso y el Neolítico temprano.
Ascendencia campesina iraní, el mismo linaje profundo representado por esa mujer de Ganj Dara. Estos dos componentes persistieron en niveles del 45 al 51% durante la Edad del Hierro y hasta el periodo histórico. La ascendencia de las estepas de la Edad del Bronce, la huella que cabría esperar de una migración masiva de pastores indoiraníes, fue, en palabras del propio estudio, relativamente menor. Si has estado siguiendo la cobertura de este canal sobre el ADN antiguo y lo que revela acerca de los pueblos de Asia Occidental, ya sabes que la desconexión entre el lenguaje y la genética no es exclusiva de Irán. Lo hemos visto con los turcomanos, que hablan una lengua túrquica pero genéticamente se parecen a sus vecinos indoiraníes. Lo hemos visto con los azerbaiyanos, cuyas lenguas túrquicas se superponen a un genoma que se agrupa con el de los georgianos y los armenios. Pero el caso persa es posiblemente el más trascendental, porque sienta las bases de cómo narramos el origen de uno de los imperios más grandes de la historia. Si el choque entre las narrativas antiguas y las nuevas pruebas genéticas es el tipo de contenido que te mantiene enganchado, considera suscribirte. Estamos construyendo algo aquí y los próximos meses profundizaremos en la genética del imperio. Permítanme ser específico sobre lo que muestra el ADN, lo que descarta y lo que implica. Lo que muestra. Las poblaciones del periodo histórico de la meseta del norte de Irán, que vivieron desde la época aqueménida hasta la sasánida, poseen una huella genética que las conecta directamente con las poblaciones locales de la Edad del Bronce y, remontándonos aún más atrás, con los agricultores neolíticos de los Sagros. El estudio modeló sus ancestros próximos y encontró fuertes conexiones con sitios de la Edad del Bronce como Gonur-Tepe y Sipali-Tepe. Todos y cada uno de sus haplogrupos del cromosoma y pertenecen al haplogrupo J. Ni un solo caso de R1E, el marcador de ADNI, más fuertemente asociado con los pastores de la estepa de la Edad del Bronce y la difusión de las lenguas indoiranias en Asia Central y Meridional. 0. Lo que descarta. Un reemplazo de población a gran escala. Si los persas hubieran llegado como una población migratoria de la estepa en las cantidades que implica el modelo del libro de texto, su huella genética debería ser inconfundible. El haplogrupo R1 debería aparecer con frecuencias significativas en los entierros de la era aqueménida. La ascendencia autosómica relacionada con la estepa debería ser un componente principal, no uno secundario. Los datos no lo respaldan. La señal de la estepa está presente, pero es pequeña, consistente con el contacto y el flujo genético a lo largo de los siglos, no con un evento de migración fundacional. Lo que esto implica es que la expansión del persa indoeuropeo por la meseta fue probablemente un evento de dominación de la élite. Un grupo relativamente pequeño de hablantes de lenguas indoiranias, posiblemente una aristocracia guerrera o una élite comercial, llegó a la meseta y estableció una hegemonía lingüística y cultural sin reemplazar a la población existente. Los lugareños, descendientes de esos antiguos linajes de Zagros, adoptaron el nuevo idioma, la nueva religión, posiblemente nuevas estructuras políticas, pero genéticamente siguieron siendo quienes siempre habían sido. El terreno no cambió de manos. La gramática sí. Aquí es donde el debate se caldea, porque el modelo de dominio de la élite no es universalmente aceptado y hay mucho en juego. La expansión de las lenguas indoeuropeas es una de las cuestiones más controvertidas desde el punto de vista político en la lingüística histórica, y la respuesta que se dé moldea la forma en que civilizaciones enteras entienden sus propios orígenes. Algunos investigadores sostienen que la señal de la estepa, aunque pequeña, podría reflejar una migración con un marcado sesgo de género. Un pequeño número de hombres de alto estatus cuya influencia cultural superó con creces su huella demográfica. En Europa, sabemos que las migraciones esteparias estuvieron fuertemente sesgadas hacia los varones, y que los cromosomas y entrantes reemplazaron los linajes locales de forma mucho más drástica que el ADN autosómico. Algo similar podría haber ocurrido en Irán. Una élite guerrera que impuso su idioma y religión a través del prestigio y el poder, casándose con mujeres locales, generación tras generación, hasta que la propia firma del cromosoma Y acabó diluyéndose o siendo superada por la competencia. La ausencia de R1 en el estudio de 2025 es notable, pero el tamaño de la muestra, aunque grande para ADN antiguo, todavía se limita a sitios específicos en el norte de Irán. 13 genomas nucleares son muchos para los estándares del ADN antiguo, pero no es un censo,
El sur y el este de Irán siguen estando poco muestreados. Otros señalan que Bamak, el complejo arqueológico de Bactria margiana en lo que hoy es Turkmenistán y Afganistán, sirvió como base para la expansión indoirania. La población Bamak se formó principalmente a partir de ancestros neolíticos iraníes, aproximadamente entre el 60 y el 65%, con componentes adicionales de agricultores anatolios y cazadores-recolectores de Siberia Occidental. Es posible que las poblaciones que se desplazaban a través del Bamak ya estuvieran fuertemente mezcladas con poblaciones locales de la meseta iraní antes de llegar a persas. En otras palabras, la señal del paso puede haberse diluido antes de la llegada, lo que dificulta su detección incluso si la migración fue demográficamente significativa. Este es un verdadero problema metodológico. Si los migrantes ya parecían parcialmente locales, el ADN por sí solo no puede distinguirlos fácilmente de las personas que ya estaban allí. Y existe una tercera postura, menos expresada pero que vale la pena escuchar. Algunos estudiosos cuestionan si el origen estepario de las lenguas indoiraníes está tan establecido como se da por sentado. El estudio de Shinde y sus colegas de 2019, publicado en Cell, demostró que la ascendencia relacionada con Irán en la civilización del Valle del Indo provenía de un linaje que se separó de los agricultores de la meseta iraní antes de que estos comenzaran a cultivar la tierra. Ese hallazgo complicó la sencilla historia de la migración de oeste a este. Si la ascendencia fluyó en múltiples direcciones a través de esta región mucho antes de las expansiones de la estepa en la Edad del Bronce, el árbol genealógico lingüístico podría no coincidir tan claramente con los movimientos de población como habíamos supuesto. También hay una arruga más profunda. Un estudio de 2024 realizado por Valini y sus colegas, publicado en Nature Communications, identificó la meseta persa como el centro geográfico donde el Homo sapiens vivió, durante aproximadamente 20.000 años después de la migración inicial fuera de África, hace entre 70.000 y 45.000 años, antes de dispersarse para poblar Europa, Asia Oriental y Oceanía. Si este hallazgo se confirma, las raíces genéticas de la meseta iraní se remontan no a 10.000 años, sino a 70.000. La meseta no es solo la cuna de la civilización persa. Puede ser el punto de partida para el asentamiento de todo el mundo no africano. Eso hace que el hallazgo de continuidad genética sea aún más sorprendente. Imperios surgieron y cayeron en esta tierra: los elamitas, los medos, los aqueménidas, los seleucidas, los partos, los sasánidas, la conquista árabe, la invasión mongola. Y a pesar de todo, la profunda ascendencia de Zagros se mantuvo en un 50% o más, intacta durante milenios. Hay cosas que aún no podemos explicar. Los autores del estudio reconocen que actualmente solo se dispone de 2 genomas medievales de la meseta iraní. La transición del período sasánida a la era islámica, uno de los cambios culturales más transformadores en la historia de la región, sigue estando prácticamente inexplorada desde el punto de vista genético. ¿Acaso la conquista árabe trajo consigo un flujo genético significativo a la meseta? ¿Dejaron las invasiones mongolas, que devastaron ciudades como Nishapur y Merv, una huella detectable en Eurasia Oriental? No lo sabemos. Tampoco conocemos el alcance geográfico completo de la ausencia de la señal de la estepa. El norte de Irán, al sur del mar Caspio, es solo una esquina de la meseta. El corazón del imperio aqueménida se encontraba en la provincia de Fars, al suroeste. Allí están Persépolis, Pasargada y la tumba de Ciro el Grande. Sin embargo, apenas conservamos ADN antiguo de esos yacimientos. La situación podría cambiar, y vale la pena dejarlo claro. También está la cuestión de los medos, el pueblo que controlaba las partes norte y oeste de la meseta, antes de que los aqueménidas los absorbieran. Según todos los indicios, los medos eran un pueblo de habla iraní. ¿Eran demasiado locales desde el punto de vista genético? ¿O acaso su posición noroccidental, más cercana al corredor del Cáucaso, los convertía en un vector más plausible para la ascendencia esteparia? Sin ADN antiguo de Ecbatana, su capital en el actual Hamadan, solo podemos especular. Lo que podemos afirmar es que la imagen de los persas como una estepa migrante, un pueblo que llegó y construyó un imperio, ahora parece, como mínimo, incompleta. El pueblo que construyó ese imperio ya estaba allí. Habían estado allí desde que pastorearon cabras por primera vez en los altos valles de los Zagros, desde que enterraron a sus muertos bajo los suelos de las habitaciones de adobe en Ganjdare, desde que, quizás, estuvieron en esta misma meseta y observaron cómo retrocedían los glaciares al final de la última edad de hielo.
Cuando se descubre mediante análisis de ADN que una población tiene profundas raíces locales, existe la tendencia a considerarlo una reivindicación. El orgullo nacional se apropia del hallazgo. Las redes sociales lo convierten en un meme. Pero lo que la genética realmente muestra es algo más interesante que la simple propiedad. Demuestran que la identidad, la que Darío esculpió en piedra, la palabra aria, el idioma, la religión, el sistema político, estas cosas pueden llegar de fuera y ser adoptadas por completo, transformadas en algo nativo, sin que la población misma sea reemplazada. El idioma viajó, la cultura viajó, la gente se quedó. En la actualidad, en Teherán, una nueva generación de genetistas iraníes formados en instituciones como la Universidad de Bienestar Social y Rehabilitación, Ciencias, está impulsando la secuenciación de genomas más antiguos de toda la meseta. El estudio de 2025 es explícito sobre las lagunas que aún persisten. La provincia de Fars, Juzestán, los desiertos orientales, Sistán y Balochistan. Cada sitio muestreado profundizará o complicará la historia de la continuidad. Pero, en cualquier caso, lo que ya se ha demostrado no se borrará. Durante 3000 años, a través del auge y la caída de 4 imperios, a través de conquistas, conversiones y revoluciones, el ADN se mantuvo. Y eso se relaciona con algo que está sucediendo ahora mismo. En la actualidad, más de 80 millones de personas viven en Irán y hablan persa, una lengua cuya estructura indoeuropea se remonta a la estepa. Pero los cuerpos que portan ese lenguaje, los genomas que subyacen a la gramática, se remontan a los sagros, a la propia meseta, a una época anterior a la agricultura, anterior a los imperios, anterior a la existencia misma del concepto de Persia. Los autores del estudio de 2025 lo describen como estabilidad genética frente a las migraciones históricas y los cambios culturales. Esa frase, aunque sutil en un artículo científico, tiene un peso enorme cuando uno se detiene a considerar la magnitud de lo que describe. Los antepasados de los persas no estaban llegando, ya estaban en casa. Si el ADN antiguo de Persépolis o Pasargada, el verdadero corazón ceremonial del imperio aqueménida, confirma el mismo patrón de continuidad con raíces en los sagros que muestra el norte de Irán. ¿Qué implica eso para la historia de cómo se extendieron las lenguas indoeuropeas? ¿Deberíamos replantearnos cómo utilizamos las familias lingüísticas para reconstruir la migración en otras partes del mundo?